El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. El Colegio de Sinaloa coadyuva en la formación continua de estudiantes, profesionistas, académicos y público en general, mediante convenios de colaboración entre las diversas instituciones públicas del estado de Sinaloa, pero de manera específica mediante una oferta propia de cátedras magistrales coordinadas por los miembros del Consejo Colegiado. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Bienvenidos una vez más al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Yo soy Gerardo Osornio y en esta oportunidad vamos a platicar con la doctora Carmen Lucía Moraila Martínez, quien nos va a platicar del tema Física y Nanotecnología aplicada en granjas de camarón. La doctora Moraila Martínez estudió doctorado en Ciencias en Granada, España, donde se dedicó al trabajo en el área de nanotecnología. Y actualmente, pues a través de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con bastantes estudiantes, con algunos más específicamente cercanos a ella, pues también ha trabajado proyectos científicos y en este caso ya tecnología aplicada a granjas de camarón. Todos sabemos que las granjas de camarón, el cultivo del camarón en Sinaloa es importante, hay un impacto económico notorio, hay una buena cantidad de personas que viven alrededor de esta industria y bueno, de alguna manera la aplicación de la tecnología ha eficientado sobre todo el cuidado de las granjas de camarón. Pero para entrar más en detalle y con conocimiento de causa, mejor vamos a escuchar aquí en Curso, el programa del Colegio de Sinaloa, a la doctora Carmen Lucía Moraila. Doctora, antes que nada, bueno, gracias por acompañarnos. Pues nos empezaba a platicar ¿qué es esto de la física y la nanotecnología aplicada a las granjas de camarón? ¿Cómo funciona? Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Empezamos yo hago física aplicada, empecé en la Universidad de Granada, en España. Una de las partes es la parte de nanotecnología. Cuando regreso aquí a México, sobre todo aquí en Culiacán, vimos algunos problemas que tenía la región. Uno de ellos es, por ejemplo, las granjas de camarón. Uno de mis estudiantes trabajaba en una de ellas. Él me comentaba del gran rezago tecnológico que se tiene en este tipo de actividades. Y es extraño y a la vez preocupante porque mucha de la población se dedica a eso. O sea, somos pioneros en la producción de camarón y sobre todo en las granjas. Entonces, tener tanto empirismo allí y tantas pérdidas que se pueden dar por parámetros que relativamente son fáciles de controlar o al menos de monitorear, fue una de las principales dudas o lo que me despertó por estudiar este tema, acompañado de los muchachos de la licenciatura en electrónica. Doctora, yo quisiera partir de un concepto que yo acabo de mencionar, pero que quizá muchas personas desconocen, que es el de nanotecnología. Yo quisiera que nos platicara un poquito qué es específicamente, porque cuando se habla de ciencia hay muchos mitos alrededor, no tenemos los conceptos bien precisos, y yo siempre que tengo una persona de ciencia en este programa, trato de partir de ahí para que la gente se ubique en un mejor contexto y nos olvidemos también de los conceptos que a veces no son reales. Simplemente alguien nos contó, escuchamos un medio que muchas veces se equivocan. Los medios nos equivocamos muy seguido, sobre todo en áreas de la ciencia hay un desconocimiento muy amplio en ese sentido en el mundo periodístico. Pues
desconocemos y a veces transmitimos falsos o equivocados conceptos. Platíquenos, ¿qué es la nanotecnología que usted conoce también? Claro, en la parte de la nanotecnología se estudian los componentes orgánicos o también pueden ser inorgánicos en escalas de tamaño muy pequeñitas. Uh-huh. O sea, estamos hablando de 8 ceros y un 1 después de un punto decimal. Sí, imposibles de ver, ¿no? A simple vista. A simple vista, ¿no? Con un microscopio óptico, por ejemplo, de luz normal, de luz blanca, que se utiliza en las escuelas, estaríamos hablando más de... estaríamos viendo con nuestros ojos arriba de una micra. Eso que es 1 por 10 a la menos 6 metros. La nanotecnología está alrededor entre 1 y las 100 nanómetros. 1 por 10 a la menos 9 metros. Estamos hablando de 3 ceros de diferencia. Sí, claro. Entonces, se necesita el equipo especializado. Microscopios, por ejemplo, de fuerza atómica, de barridos de transmisión, en lo que se utilizan electrones, por ejemplo, para bombardear lo que estamos viendo o lo que queremos ver. Ahí se reconstruyen las imágenes, pero ver tal cual es imposible en esas escalas. Ahora sí se usan, y la Universidad Autónoma de Sinaloa hace no mucho tiene en sus filas un microscopio con focal láser en el que se puede emitir luz láser para poder ver en esos tamaños nanométricos. Es el problema de estudiar la nanotecnología. Sin embargo, por su tamaño, tiene muchas aplicaciones, muchísimas. Imagínense en el área médica, por ejemplo. Sí, claro. La liberación de fármacos. Uno de los proyectos que se traían en la Universidad de Granada era precisamente vehiculizar partículas para llevarlos a los tumores cancerígenos, por ejemplo. Que las nanopartículas, por su tamaño, se podían vehiculizar, decir hacia dónde tienen que ir. Si van al tumor, una vez penetrando la barrera celular, son capaces de liberar ese fármaco. Entonces estamos hablando de partículas muy pequeñitas que tienen encapsulado este fármaco, lo llevan y lo liberan. Esto existe, esto no es ciencia ficción. Pueden ver bastantes videos, por ejemplo, en algunos canales en donde se puede ver liberación de fármacos dentro de una célula, por ejemplo, por decir algo. Uh-huh. Sin embargo, en la parte de la electrónica también hay muchísimo. En la parte de microchips, todo estamos en la parte de nano. Entonces, en recubrimientos, pinturas, para diagnósticos médicos. La nanotecnología se está utilizando, pero hay que tener mucho cuidado. Ahora hay muchas de que está en fase de estudios. No es verdad que al día yo pueda ir a alguna farmacia aquí en Culiacán y conseguir una medicina algún medicamento basado en nanotecnología que me vaya a curar algo como un cáncer, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, se ha estado notando últimamente que incluso de una muchacha que va a los premios Nobel y no sé qué. Es cierto, es verdad que hay investigación en nanopartículas hechas de grafeno, que es lo que hizo ella, pero todavía está en investigación. No hay hasta ahora un producto fiable, estudiado, que nos pueda curar todo tipo de enfermedades, ¿no? Pues sería maravilloso. Sí, claro. Pero está en investigación y promete muchísimo, muchísimo. Pero todavía tendremos que esperar algún tiempo. Ojalá no sea tanto, pero algún tiempo sí. Claro. Y México está haciendo grandes cosas al respecto. Se están haciendo síntesis de nanopartículas, se están estudiando. Entonces, sí todavía nos falta para estar a la vanguardia, porque como le comentaba, la parte de la infraestructura es la que nos detiene un poco, porque necesitamos equipos muy especializados para ver este tipo de tecnología. Pues, doctora, hace un rato, retomando la plática respecto a las granjas de camarón, comentaba usted al principio de la entrevista que cuando usted se acerca inicialmente a este tipo de actividad de las granjas de camarón en Sinaloa, encuentra una especie de rezago tecnológico que no permitía o no ha permitido quizá todavía en su máxima expresión una explotación más idónea quizá de este tipo de cultivos o de actividad económica. ¿Cuáles fueron esos rezagos y cómo se han ido solucionando en la perspectiva de los proyectos que usted trabaja? Claro, el primer acercamiento fue de uno de los estudiantes, Ernesto Cervantes, de ahí de Guasave, cerca de Las Glorias, que él conocía cómo se llevaba a cabo la actividad en las granjas de camarón. Me lo comentó y la primera idea que se nos vino es
me decía, es que la manera en la que miden y pesan a los camarones para saber si necesitan más comida, para saber una fecha de cosecha, meten una bandeja con un alimento, se acercan los camarones y los sacan. Luego a mano los pesan y los miden. Entonces dijimos, bueno, sí que podemos hacer algo aquí al respecto. Por ejemplo, mediante una imagen, calcular el tamaño, la masa del camarón. Decimos, bueno, esa parte... allí fue donde empezamos a aplicar la primera parte de nanotecnología que se pudiera decir, porque cuando yo trabajé en España veíamos nanopartículas que formaban algún tipo de estructura. Entonces, mediante imágenes podíamos calcular la masa, el volumen que tenían esas nanopartículas. Entonces, en programas computacionales que utilizaba yo para nanopartículas, para células, este tipo lo adaptamos para poder calcular la masa de un camarón. Entonces, por decir un camarón, no, pero puede ser otro objeto. No, y ahí habría un ahorro de tiempo impresionante. Claro, ¿no? Y bueno, sin embargo, seguimos trabajando en el tema, pudimos hacer el equipo que lo hiciera. Uh-huh. Entonces, platicando con los trabajadores allí, con los productores, decían, bueno, es que en realidad tomar la masa del camarón no es mi principal problema, porque eso en realidad yo lo saco. Y una vez porque después no los pueden echar porque se mueren y se estresan y se mueren, entonces me decía, pero yo los saco, los peso, los mido y luego me los como. O sea, no tengo problema en hacer eso. El verdadero problema radica en los parámetros de la calidad del agua. Allí sí, yo necesito estar monitoreando esos parámetros del agua. Actualmente se hace de manera manual. Se llevan los sensores, los trabajadores los miden los parámetros, como es el pH, temperatura, oxígenos disueltos, salinidad, y se apuntan. O bueno, por decir, ¿no? Hay otras granjas en las que todavía el empirismo es más grande. La persona que trabaja prueba el agua, por ejemplo, y dice, no, mira, le falta esto. O que si la luna, o que si en qué época estamos. Sin embargo, con tanto tiempo en el que se va trabajando, sí a algunos les llega a funcionar bastante bien. Si yo no digo que sea mentira todo eso, no, sí, no, ellos, claro. Ellos tienen empirismo, la parte empírica muy fuerte, claro. Y ellos con su experiencia lo han llegado a trabajar y hacer las cosas bastante bien. Pero hay tipos de enfermedades o de parámetros que cambian de un momento a otro y eso se les es difícil para ellos poderlos predecir. Un cambio en la temperatura, pues acabó el oxígeno y amanecen todos muertos. Por ejemplo, una variación en el pH me puede decir que le estoy haciendo un caldo de cultivo para que prolifere una enfermedad allí. Entonces, yo monitoreando esas calidades del agua en tiempo real, yo pudiera, yo en mi parte tecnológica, yo lo que voy a decir, está cambiando el pH, hay una alarma, hagan algo. Claro. Ahí habrá expertos en los que puedan hacer algo. Mira, lo que hay que hacer es esto. Pues en eso sí que estamos bastante avanzados en Sinaloa, uh-huh. En la parte de la biología, uh-huh. Aplicado a las partes marinas, la parte marina y todo esto. Entonces, en la parte tecnológica, medimos en tiempo real los parámetros del agua. Ahora, uno de los problemas más grandes decían, bueno, es que es bien sencillo, yo pongo los sensores, los dejo allí y que estén midiendo todo el día, todos los días, no sé qué. Pero en las condiciones en las que se encuentra una granja no son las idóneas para los sensores. Uh-huh. Los sensores son unas membranas muy frágiles. Entonces ahí fue donde nuestras ideas empezaron a cambiar el rumbo de la historia, ¿no? Hasta de la historia de nuestro proyecto, quiero decir, ¿no? Claro. Hacia hacer un mejor proyecto hasta acabar en unos sensores en los que yo mando medir directamente desde un dispositivo. Uh-huh. Puede salir a medir en tiempo real. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de historia. Salvador Alvarado es reconocido como un estadista, visionario y educador que participó en la Revolución Mexicana. Aunque él decía que era sonorense, nació en Culiacán en 1880. Se afilió al movimiento maderista en 1910 porque ya vislumbraba que la revolución era inminente y como hombre de su tiempo reflexionaba sobre la necesidad de cambios en México. Fue de los pocos generales que dejó una amplia obra escrita. Las contribuciones de Salvador Alvarado están centradas en el ámbito educativo, acción notable al encontrar que los congresos pedagógicos más importantes en su época fueron organizados por él. Fue gobernador de Yucatán de 1915 a 1917, estado donde promulgó la Ley General de Educación Pública, instituyendo la educación primaria como obligatoria y laica.
ley de contenido social y precursora de la Constitución de 1917. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a quienes nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, que pasa desde hace alrededor de 2 décadas, semana a semana, a través de diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa, específicamente en las ciudades de Los Mochis, Mazatlán y Culiacán, llevando para ustedes algunas de las actividades de nuestra institución. En esta ocasión estamos platicando una entrevista con la doctora Carmen Lucía Moraela, quien estudió doctorado en ciencias en Granada, España, y que se dedica al área de la nanotecnología. Actualmente, a través de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con algunos estudiantes, está aplicando conocimiento nanotecnológico a las granjas de camarón, y estas se han servido de esta tecnología para eficientar sobre todo el cuidado y el monitoreo de la salud del producto y de las condiciones y elementos que rodean al producto en su proceso de crecimiento. Verdaderamente interesante el tema. Lo invito para que nos siga acompañando aquí en este programa en los próximos minutos. Vamos a seguir escuchando a la doctora Carmen Lucía Moraela. Doctora, quizá fue difícil, no lo sé, que este tipo de propuestas y apoyos tecnológicos pues los aceptaran de buenas a primeras los acuacultores, porque cuando se trabaja con empirismo muchas veces se desconfía de la tecnología. No es automático, hay excepciones, pero el empirismo pues es una tradición amplísima que puede venir de no nada más décadas, mucho tiempo atrás. Y a veces cuando ya la tecnología hay una cierta desconfianza. ¿Qué tan reticentes fueron los acuacultores, o están siendo todavía, los acuacultores sinaloenses, a este tipo de apoyos que me parecen extraordinarios, aún en mi desconocimiento casi total del tema, pero como usted lo platica, pues es ahorro de tiempo, ahorro de recursos, más precisión en los diagnósticos de los elementos que se requieren para que el cultivo sea el idóneo? ¿Qué tanto costó trabajo convencerlos? Claro, en un principio cuando llevamos, es que todavía sigue en fase de prototipo para registro, ¿no? Está en fase de registro. Cuando llevamos nuestro prototipo y lo veían algunas personas que se dedicaban a esto, nos decían, no, yo no creo que lo haga. No lo hace. Entonces, la primera que fue la captura de imágenes dentro del agua y que de repente llegaba la imagen a mi teléfono y me dijera cuánto pesaba. Entonces, teníamos ahí el celular ahí a la mano y se escuchaba la captura de la imagen, y eso empezó a impresionar a la gente. Fue lo primero, ¿no? Sin embargo, tecnológicamente no es mucho. Entonces, desde allí, desde la parte más fácil que pudimos hacer hasta la parte más difícil, fue increíble, ¿no? Sigue siendo todavía problema, pero a lo mejor para los pequeños productores el empirismo les sigue yendo bien. Tienen algún trabajador que esté checando los parámetros manualmente sin ningún problema. Sin embargo, hablemos de granjas que tienen hasta 100 hectáreas. Sí, claro, se vuelve más complicado el claro, monitoreo. Entonces así a los radioescuchas, por ejemplo, pueden pensar, bueno, es que es una alberquita en la que yo nada más tengo que sacar y meter los sensores, pero no, o sea, son espejos de agua inmensos en los que hay que moverse con una moto o con una lancha, en las que tienen que salir a medir los trabajadores. ¿Y qué pasa en esas granjas tan grandes? A veces el trabajador no lo hace. No, tengo que salir medir cada 4 horas o cada 2 horas. Dicen, bueno, lo medí hace 4 y no había cambiado nada. A lo mejor si me salto una, tampoco va a pasar nada. Y al final sí, ¿qué pasa? Entonces, a lo mejor, como le digo, para pequeños productores lo que tiene les funciona. Pero ya cuando estamos hablando de producciones un poco más grandes, claro, y no nada más de camarón, me hablaban de tilapia. Cuando presentamos el proyecto en Mazatlán, fue bastante vistoso. Llegó mucha gente a ver el proyecto. De Sonora también, donde se cultiva bastante la tilapia. Decía, es que yo tengo muchos problemas con eso, pero con que me estés monitoreando en tiempo real los parámetros, yo con eso, la verdad, me doy por bien servido. Y eso lo podemos hacer. Y para un acuacultor, por ejemplo, independientemente de que sea camarón, tilapia u otro tipo de cultivo, desconozco cuáles pueden ser la mayoría, ¿no? Pues son los que conozco, y usted los mencionó hace un momento, pero implica
un costo que pudiera ser también un elemento para que tomen con cierta reserva la aportación tecnológica del proyecto, por ejemplo, que usted está planteando y manejando desde hace tiempo? Pues qué bueno que tomó el tema, que tocó ese tema. Sí, porque es una actividad económica, al final de cuentas, claro. Y eso es muy importante, ¿no? Claro, no. De hecho, la parte más cara serían los sensores que se compran. Entonces, normalmente ellos los tienen que comprar porque los tienen que medir siempre y los tienen que estar cambiando periódicamente. En este caso, estamos hablando de bastante económico el material que se utiliza en la parte electrónica, hasta el momento en prototipo, ¿no? Seguramente me comentaban algunos muchachos de El Dorado que, no, maestra, allá hay caimanes y no sé qué. No, espérate, mi prototipo no te va a proteger de que vaya un caimán a comerse, ¿no? Claro. Pero a expensas de lo que no pudiera hacer, lo que puede hacer, lo hace barato, bastante accesible. El otro problema, y yo creo que después lo tocará, es el de la parte de energía. Uh-huh, energéticamente, sí, claro. Por ejemplo, ellos a veces no tienen acceso a energía eléctrica. Entonces, por eso es que tomamos la parte de las energías en celdas solares. Ahora, estamos trabajando en celdas que nosotros hagamos, pero si las compran, sobre todo porque lo que yo necesito energéticamente es lo que abastece una pequeña computadora, ni siquiera una laptop, una Raspberry, que es nada más tiene los componentes esenciales de una computadora. Me sale alrededor de 800 pesos. No, pues no es nada comparado con lo que salvan y lo que pueden aportar y lo que eso significaría, salvar cosechas completas o grandes cantidades de ingresos económicos, ¿no? Claro. La introducción de este tipo de tecnologías como la Raspberry, esta es una microcomputadora que viene del tamaño de una tarjeta de crédito, donde tiene los componentes esenciales de una computadora. De hecho, se creó en el primer mundo para ayudar al tercer mundo a poder entrar en la parte tecnológica. Es que es una computadora que como monitor se puede usar una tele, uh-huh, por ejemplo. Entonces, nosotros empezamos a explotar esa área. Entonces, trabajar todo este dispositivo desde una Raspberry, por ejemplo. Entonces, el abastecimiento energético es mínimo comparado con otras cosas que se necesitan hacer. En la parte de tecnología, el abastecimiento eléctrico se puede hacer mediante paneles solares, y que yo ni siquiera le voy a decir que yo los voy a hacer, los voy a vender. Se pueden comprar los que ya están hechos, claro, y que la tecnología existe y sin ningún problema, todo iría bastante bien. Doctor, es importante también que la gente que nos escucha sepa quiénes están participando y han participado en este proyecto. Obviamente los acuacultores han sido receptores de la aportación tecnológica que usted ha propuesto, pero habrá alguna gente, estudiantes, la misma universidad con apoyos de alguna manera. ¿Quiénes han sido parte importante de que esto a Sinaloa ya le sirva como un elemento extra para mejorar sus cultivos de camarón, tilapia y otro tipo de cultivos acuícolas? Claro, los estudiantes son 3 muchachos los que empezaron con este proyecto. Todo empezó con un concurso de ciencias. Son Ernesto Cervantes, de Guasave, como le comentaba, Martín Galaviz y Brian Aguilar. Ellos dos son de Culiacán, bueno, estudiantes de Culiacán. Uno también no es de Culiacán, pero estudian aquí. Son estudiantes de licenciatura en electrónica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hemos contado con todo el apoyo de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y el apoyo por parte del Parque de Innovación Tecnológica de la universidad. Ellos son los que nos han estado ayudando, apoyando, por ejemplo, en la parte del registro, del prototipo, en la parte de tener un lugar en donde trabajar. Entonces, apoyos para salir, porque, por ejemplo, este proyecto ganó la Expo Ciencias Pacífico en la fase regional, sin ninguna duda, porque estuvo mucha gente, claro, porque es que es un problema que nos concierne a nosotros, ¿no? Sobre todo en estas regiones del Pacífico. Pero luego vamos al nacional y nos encontramos con personas que ni siquiera conocen el camarón. Sí, claro. O sea, por ejemplo, los jueces. O no les significa nada, ni en términos económicos, ni biológicos, ni nada, ¿no? Ni siquiera alimenticios. Claro. Exacto. Uh-huh. Entonces, de hecho, una de las anécdotas fue que uno de los jueces nos decía, nos pedía que usáramos para tomar las imágenes con un dron. O sea, bueno, pero es que, de los drones, el problema son su autonomía, dónde tienen que volar. Vamos empezando por allí. Y lo otro es cómo se va a tomar la imagen aérea de los camarones y no sé qué. Y me dice, sí es cierto. Claro, los camarones están caminando con sus patitas por ahí.
Y ya quedamos así como, no, entonces realmente nunca he visto un camarón. No, o sea, y desconocen el impacto económico que significa para Sinaloa, que eso es importante. Exacto. Entonces en la parte del nacional, donde había otros estados, jueces de otros estados que no podían conocer el impacto tan grande que tiene todo esto, es que ni siquiera saber que cómo es el camarón y en dónde se desenvuelve, ya fue uno de los grandes problemas a los que nos dimos. Pero sabemos que aquí tiene un impacto bastante grande. Y bueno, está en desarrollo y estamos trabajando en ello. Doctora, pues el tiempo se nos ha agotado, pero a mí, y estoy seguro que a mucha gente en el estado de Sinaloa, esta plática que hemos tenido el día de hoy con usted le ha abierto los ojos en muchos sentidos de cómo, bueno, algo tan ya tradicional, digamos, en Sinaloa, que es el cultivo del camarón y otras especies acuícolas, pues han recibido apoyo tecnológico y las cosas van funcionando bien. Yo le deseo, pues, que sigan avanzando. Habrá muchas otras cosas que resolver a partir de la física, la aplicación de la ciencia y la nanotecnología en específico en este tipo de cultivos y en muchas otras actividades económicas en nuestro estado. Y estoy seguro que la universidad, a través de personas como usted y muchos estudiantes que vienen atrás siguiéndola, pues se van a aplicar y nos van a beneficiar a todos. No sé si tenga algo más que agregar antes de despedirnos. Pues invitar a la audiencia y a los jóvenes que nos escuchan a plantearse que hay problemas aquí en la región que podemos resolver, que hay bastantes catedráticos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, como en otras instituciones, que lo que pasa es que desconocemos de los problemas de los que adolecemos como sociedad y en la parte económica que tanto afectan a nuestra región, y que muchos de nosotros tenemos la capacidad y los conocimientos para poder resolver problemas, ya sea en la agricultura, que también estamos trabajando en la parte de agricultura. Entonces, que se acerquen a la universidad, a la Facultad de Físico-Matemáticas, por ejemplo, a las facultades de Química, de Biología, en donde se encontrarán con personas a las que pueden ayudar. Pues doctora Carmen Lucía Moraila, dejamos la puerta abierta para seguir platicando de esto, porque como bien dice usted, no es el único ámbito de actividad en Sinaloa en el que ustedes están trabajando e investigando. Habrá muchos otros y valdría la pena que la gente los conociera. Hoy ya no nos alcanza el tiempo, pero en otra oportunidad, que seguro será pronto, la volveremos a invitar y ojalá él tenga el tiempo para acompañarnos y platicar de esas otras partes de la actividad económica en Sinaloa que pueden recibir o están recibiendo ya apoyos o hay investigación al respecto para ayudarlos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes. Hemos concluido el día de hoy. Les recuerdo que nos sintonizaron, que escuchamos una entrevista con la doctora Carmen Lucía Moraila, que nos habló de física y nanotecnología aplicada en granjas de camarón, un tema realmente interesante que sobre todo pues debe importar mucho a los sinaloenses. Las granjas de camarón son una actividad económica muy importante en nuestro estado. Nos vamos a despedir, lo invitamos para que se quede en compañía de esta emisora, pero también para que nos acompañen en las diversas actividades de el Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos, puede acudir en horas de oficina en la ciudad de Culiacán, a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o llamar a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede obtener información tecleando en la red www.elcolegiosinaloa.gov.mx o también enviando un correo electrónico a coldecin@yahoo.com.mx. También puede volver a escuchar este programa y muchos más como este entrando a YouTube y tecleando simplemente en su buscador El Colegio de Sinaloa, y ahí le va a aparecer un amplísimo menú de alrededor de 100 emisiones como esta, además de otras que son conferencias y algunos eventos que se han realizado en el Colegio de Sinaloa. Lo invito para que lo haga. Yo soy Gerardo Osornio y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.